Consuelo Saavedra, antes del 10 de febrero de 2007, me hizo una entrevista larga, me dijo, ¿en qué va a fallar el Transantiago? Y lo pusieron justo, esto fue el sábado 10, creo, de febrero, lo pusieron esa semana en TVN Central. Y yo dije, muchas de estas cosas, y hay dos que todavía no hay tiempo como para verificarla porque no están los datos precisos, pero todas las otros vaticinios se cumplieron a las pocas semanas. Ya, pero la evasión es una cuestión que tiene que ver con qué, con idiosincrasia, con que el sistema quedó instalado de una manera tal en que la gente descubrió que como no hay que pagar con moneda, sino que con tarjeta, el que pasa la tarjeta, el que no... Luis, a ver. Mira, lamentablemente yo creo que el chileno es más tramposo de lo que creemos o lo que pretendemos ser, ¿sí? Es cosa de ver los saqueos después del terremoto, incluso hay un temblor fuerte y se ponen a saquear, ¿ya? Es cosa de ver los morosos del TAG, es cosa de ver los fraudes en las plantas de revisión técnica, y la evasión del Transantiago es un síntoma más de yo creo, una sociedad que lamentablemente es menos sana de lo que muchos quieren creer. Pero ¿por qué no respetan el Transantiago y sí respetan al metro? Lo que pasa es que en el metro tú tienes un torniquete, tienes guardia, es mucho más el costo de evasión dentro de la red de metro, por eso el metro casi no tiene evasión. O sea, se le presenta la posibilidad y lo hace, si Metro no tuviera guardia y no tuviera torniquetes, la evasión sería igual. Posiblemente, pero por ejemplo, pero el vandalismo. ¿Por qué hay más vandalismo en Transantiago que en Metro? Claro, por ahí nos estamos alejando un poco del tema de la evasión. No, pero tiene que ver con la falta de respeto en general por la justificación de que el Transantiago fue una especie de política pública negativa, entonces ¿cómo se justifican? Es como socialmente aceptable, políticamente correcto, casi esa me parece que es una excusa que hoy en día es inaceptable para nuestra sociedad. Yo no estoy justificando, estoy tratando de decir que hoy día para que se respete Transantiago yo creo que tiene que reformularse su imagen, su nombre, sus colores en general, porque si no la gente no le tiene mucho respeto. Por algo incendian las micros. O sea, eso es como un rechazo así ya. La incendian. Hay una mezcla de otras cosas, sí. En realidad, ¿no? Pero antes de las protestas. Los incendios de la micro de Santiago son mucho antes de esta protesta. ¿Hay algún fenómeno para estudiarlo? Porque está claro que al metro se le tiene un respeto distinto. Igual de repente uno ve graffiti en el metro, pero comparado con otra instancia, el metro como que logró superar esa situación y a todo nivel hay un respeto, hay un orgullo por el metro. Yo creo que ese es el punto. Entonces, y en cambio por el Transantiago hay un desprecio. Sí, o sea, exactamente. Pero no nos olvidemos que hubo una época en que los trenes de metro estaban rayados completamente, todos los acrílicos, y Metro tuvo que revertir todo. Me voy a salir del Transantiago, me voy a subir al auto ahora. Miremos un poquitito cómo están las calles y además proyectémoslo hacia el futuro y me voy a quedar con el ejemplo de este último tiempo, el famoso Costanera Center y el caos vial que se anticipa. Parto contigo, Alejandro, ¿tienes algún cálculo estimativo de cuando esté en régimen propiamente tal funcionando de aquí a diciembre, con qué nos deberíamos encontrar en esa zona que lo quiero utilizar como emblema de una cuestión que se puede volver a repetir en otros puntos de Santiago y que en algún momento puede existir también en regiones? Por lo tanto, no es solamente un problema específico aquí, sino que sirve para proyectarse en adelante. Lo que pasa es que la vialidad no ha seguido claramente la inversión en infraestructura, ha estado muy atrasada con respecto al crecimiento del parque. El ejemplo, por ejemplo, de la circunvalación Américo Vespucio es como simbólico. La circunvalación se planeó el año 1950 o alrededores, cuando Santiago terminaba en Tobalaba. O sea, era una real circunvalación de la ciudad. Y resulta de que la terminaron hace 2 o 3 años cuando ya la ciudad la superó absolutamente. Claro, se le desbordaba. Cuando se programaron los anchos de esa circunvalación, pensando en un montón de vías, pero al comienzo, como la demanda era muy poca, se plantaron algunos árboles como desde un punto de vista ornamental. Hoy, que haría falta habilitar todas las vías con las cuales fue calculada, no se puede, porque ya los jardines pasaron a tener preeminencia sobre eso. Entonces están pensando hacer un túnel por debajo. Realmente hay un tema, un atraso en lo que es la planificación de la ciudad y de la vialidad que no ha seguido el ritmo del crecimiento del parque. Esto es un problema de planificación, pero tiene que ver también con el que no queda lo suficientemente definido a quién le corresponde dar los permisos. Bueno, lo que hablábamos hace un rato, que no hay una autoridad central que se anticipe a las situaciones que se pueden suceder. Porque uno se va a encontrar con este edificio, tuvimos esta discusión con el Ministerio de Obras Públicas hace algunos años, con el Costanera Center, recuerdan ustedes, incluso siendo Sergio Vitar, si es que no me falla la memoria,
el ministro sobre a quién le correspondía financiar, digamos, las mitigaciones frente a los problemas de tránsito que se iban a generar en la zona. Y hasta el día de hoy, salvo un puente que construyeron que está al frente del Costanera Center, que es el que cruza, digamos, que es como está al lado de la Avenida del Cerro, pero que está cerrado, que cruza el río, pero está cerrado, no está abierto. Ahora. Claro. Además en Palma con una calle que hicieron y que llega hasta Holanda, una cosa así, pero va a trasladar el taco a Holanda, o sea, de ahí no tiene Claro, solución. pero salvo eso, eso no es una mitigación vial. Pregunto más bien, ¿o es sí una mitigación vial? O sea, yo creo que en general son cosas súper paliativas. Yo creo que el tiempo va a decir que en realidad esas 38 medidas que están anunciadas probablemente no van a tener mucho beneficio por lo siguiente, porque se induce demanda. En general cuando tú abres la oferta vial, en general la demanda es inducida, y en general la experiencia en países como las ciudades como Seúl, cuando se reduce la oferta, se reduce la demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú pones carretera, va a llenarse de taco de auto y tarde o temprano va a haber taco. Si uno ve ciudades como San Diego, Los Ángeles, en las cuales hay 7 pistas por lado y congestión igual, te das cuenta que en realidad pareciera que la demanda es infinita. Incluso me pregunto cuando hacen estos estudios de mercado de cuántos son los estacionamientos requeridos y sabiendo que la demanda es infinita porque se induce, estas son cuestiones que ya este gallo del Nash de la mente brillante ya lo sabía. O sea, en general, cuando tú estás tomando cada uno quiere tomar lo mejor para sí, en general no tiene ninguna relación con el bien común en general. Entonces, lo que pasa es que al final cuando tú induces demanda muchas veces aumentan los tiempos de traslado paradójicamente, que es la paradoja de Braes, parece que le dicen los ingenieros de transporte. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que yo estoy viendo en general es que todas esas 38 medidas, no hay ninguna que considere siquiera a los peatones, que van a ser la mayoría. Y eso, y creo que hay algunas medidas que quizás no están explícitas, pero las que se mencionan, o por ejemplo la reestructuración de Pérez Sujovic, uno dice, pero ¿por dónde pasa la gente que yo veo diariamente que está cruzando a pie desde Costanera Center o desde la zona de Sanhattan hacia Vitacura? Que es un buen punto. Yo recuerdo alguna vez haber caminado en el sentido contrario, digamos, desde Avenida del Cerro con Santa María hacia el Parque Bicentenario, porque había un concierto en la tarde, no me acuerdo qué, y descubrí que no había, desde el punto de vista peatonal, tú no puedes ver el semáforo, por ejemplo. Ni una fórmula, o sea, no hay... No ves si está verde o roja, tienes que adivinar. Uno termina bordeando, pero literalmente bordeando arriba digamos, de la cuneta, sí, el camino. Ahora, tú describes aquí nítidamente un problema. No recuerdo si fuiste tú el que el otro día planteó que nos vamos a encontrar aquí con que con el Costanera Center no tiene que ver solo con el caos vial, sino con la cantidad de gente que se va a acumular en ese, o sea, por metro cuadrado en esa zona. Sí, exacto, que el flujo peatonal va a ser gigantesco, se estima, dependiendo de quién lo haya estimado el estudio, pero que va entre 100.000 y 200.000 la población flotante adicional que va a llegar a esta zona. Y efectivamente Santiago lamentablemente no es una ciudad diseñada para los peatones. Los días de lluvia, los principales afectados son los peatones. Realmente a mí me da bastante pena eso. Yo creo que hay muchos proyectos que se pueden ejecutar y que todavía estamos a tiempo, que eso es lo bueno, todavía estamos a tiempo. En el contexto de Costanera Center hay muchos proyectos en favor del peatón, en favor de la accesibilidad de las personas, porque acá lo que importa es mover personas, no es mover fierro, no es mover los autos, es mover personas, que las personas puedan facilitarse. Y todavía estamos a tiempo de implementar varias medidas que... De hecho, en lo que dice Luis de los peatones, es tan insólito nuestra normativa, por ejemplo. Yo recién hablaba que el Transantiago se evaluó con un proyecto estratégico, un modelo estratégico. Pero cosas como estas se hacen con modelos tácticos, es decir, donde uno necesita saber en forma micro qué va a ocurrir. Pero no se incluyen los peatones. Nunca se han incluido los peatones. Lo hemos dicho a todas las autoridades, oye, ¿por qué solo vehículos? Y uno dice, por ejemplo, cuando uno toma, te dan la luz verde, suponte en Manquehue al pasar a Apoquindo, te dan la luz verde, tú quieres virar a la derecha en la primera pista y no, están pasando los peatones. Se acaba la verde y todavía siguen pasando peatones y no pasó ni un auto. Y la cola empieza a crecer hacia atrás en forma infinita. Nunca se modela los peatones, jamás. Se modela solo los autos, entonces no sabemos los tiempos peatonales, todos se ponen en el mínimo o se mide geométricamente cuánto se demora una persona, pero no se ve la cantidad. No se incluye jamás, entonces evidentemente una ciudad, todas nuestras ciudades son diseñadas para el automóvil. Y lo otro que las soluciones llegan tarde, o sea, todas estas hay medidas de mitigación, cuando las construyan, ya el problema se va a haber escalado a otro nivel. Lo vemos, por ejemplo, en los tréboles de varias de las autopistas de los alrededores de Santiago,
que fueron diseñados para una cierta demanda, cuando se terminaron de construir ya se colapsan. El